En esta unidad, ahora nos vamos a centrar en el estudio de la teoría de control óptimo y vamos a enfocarla, quiero hacer énfasis, que esta teoría es muy amplia, ¿no? En los sistemas dinámicos a nivel general se conoce como la teoría de control. Específicamente nosotros vamos a enfatizar en lo que es el control óptimo y además vamos a direccionar esta teoría de control óptimo hacia los sistemas biológicos. Entonces nosotros de toda esa teoría vamos a tomar es una parte muy particular, ¿no? Que es la teoría de control óptimo en lo que son los modelos epidemiológicos. Entonces, para explicar cómo en la parte introductoria de qué trata y qué problema es el que queremos resolver con la teoría de control óptimo, voy a tomar como ejemplo el modelo SIR. ¿Sí? Entonces, recordemos, por ejemplo, que nosotros consideremos el modelo SIR. Consideremos el modelo SIR. Entonces tenemos susceptibles, infectados y recuperados. Entonces digamos que aquí tengo las personas susceptibles, acá tengo las personas infectadas y por acá tengo las personas recuperadas. Entonces sabemos que, por ejemplo, las personas susceptibles pasan a ser infectadas a una razón beta SI. Y las personas infectadas pasan a ser recuperadas a una razón, llamémosla gamma por I. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces aquí, que a ese lo voy a llamar el modelo sin control. Entonces aquí tenemos el modelo sin control. Entonces el modelo sin control, nuestro modelo sin control sería el siguiente. Entonces sería, simplemente vamos a tomar las poblaciones S' y prima, las ecuaciones diferenciales para SI. Entonces S' sería beta SI menos, perdón, beta SI negativo, menos beta SI. Ese sería S' y prima sería beta SI menos gamma multiplicado por I. Este es nuestro sistema sin control. Ahora, voy a proponer un control. Entonces aquí sabemos que beta es la tasa de contagio. Entonces tenemos beta, la tasa de contagio. Tengo que gamma es la tasa de recuperación de la enfermedad. Y ahora voy a proponer un control. Entonces lo voy a llamar el control U. Y digamos que U también es una tasa de tratamiento, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formular ahora un modelo de control. Entonces, modelo con control, perdón. Con control. Entonces, ese modelo con control va a ser el siguiente. Entonces, aquí en el diagrama de flujo, lo que voy a considerar es que a una cierta cantidad de personas infectadas las voy a poner en aislamiento y las voy a tratar. Y les voy a tratar su enfermedad. Entonces, digamos que se van a esta población de tratados T. Y pasan de ser infectados a tratamiento mediante un aislamiento y en el aislamiento pues les puedo aplicar, por ejemplo, les puedo dar algunas medicinas para que se recuperen, ¿no?, de la enfermedad. Entonces estas personas tratadas pues van a pasar después directamente, van a pasar a ser recuperadas, ¿no? Y este paso que va de I hacia T, entonces van a ir a una tasa U. Entonces U va a ser la tasa de tratamiento. Entonces, por lo tanto,
si yo multiplico ese U por la cantidad de infectados que hay, entonces este valor U por I son los que se van a tratamiento. Entonces, este sistema de ecuaciones sin control se modifica como el siguiente sistema con control. Ese punto, bueno, aquí también estoy asumiendo que esas personas que están en tratamiento ya no tienen contacto con las personas susceptibles. Por lo tanto, estas personas tratadas no van a ocasionar nuevas infecciones. Entonces, por esa razón, no hay un contacto entre S y T, ¿no? Muy bien, esos son mis supuestos para el planteamiento del modelo. Entonces, aquí por lo tanto tendría el modelo con control que sería S' llegaría a ser la misma ecuación diferencial y', la razón de entrada sigue siendo la misma, beta SI, pero ahora tiene dos salidas. Tiene la salida gamma multiplicada por I y tiene la salida U multiplicada por I, que si factorizo el I me quedaría menos U menos gamma. Y si factorizo el menos me quedaría gamma más U. Entonces aquí me quedaría gamma más U multiplicado por I. Y este sería mi modelo con control. Entonces, si yo me pongo a comparar el sistema de ecuaciones sin control con el sistema de ecuaciones con control, yo puedo observar que cuando en el modelo con control U vale 0, me daría el modelo sin control. Entonces, claro, si yo tomo U0, significa que no hay personas en tratamiento y por lo tanto es el modelo SIR básico. Pero cuando U es diferente de 0, entonces aquí, en este caso, tenemos un modelo con control. Entonces, en la teoría que vamos a ver más adelante a nivel general, que es la teoría de control óptimo, al modelo sin control lo voy a llamar simplemente x' igual a f de x, ¿no? Que es un sistema y que lo vamos a resolver como un problema de valor inicial con x de 0 igual a x sub 0. En este caso, ¿quién es x? En este caso, x pues es s, y, ¿no? Son las variables s e y. Sería x. Y f de x pues es el campo vectorial menos beta si, beta si menos gamma i. Muy bien, entonces, y las condiciones iniciales x0, pues va a ser s sub 0 y sub 0. Y cuando yo haga énfasis a que estoy resolviendo un modelo con control, voy a escribirlo de una manera similar. Aquí voy a colocar el f, pero voy a asumir x y el control u. Entonces digo que ahora f depende tanto de las variables de estado como de la función de control que voy a tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de que dirían ustedes, por ejemplo, pero yo puedo decir que x también depende de beta o x también depende de gamma, que son también unas tasas. Pero no, en este caso nosotros vamos a asumir que u ya no es un parámetro, sino que u es una función que depende del tiempo. O sea que el sistema, tenemos dos clases de sistemas, un sistema autónomo y un sistema no autónomo. Un sistema que aquí implícitamente está el tiempo, es decir, acá no hay funciones que dependen del tiempo, en cambio con el modelo con control hay funciones que dependen explícitamente del tiempo. Esta que está aquí va a ser una función del tiempo. Entonces, ¿y en qué consiste la teoría de control óptimo? Entonces, vamos ahora a hacer un gráfico aquí para explicar qué es lo que nosotros queremos. Una vez que nosotros vamos a plantear nuestro modelo con control, entonces lo que vamos a utilizar ahora es una función objetivo. Entonces, ¿en qué consiste la función objetivo? La voy a escribir por acá. Función objetivo. La función objetivo, entonces la voy a llamar J, que depende del control U. Entonces esa función objetivo
va a ser J, una función J que depende del control. Y yo lo que quiero hacer es encontrar cuál es el valor constante de esta función U de t, de forma que esta función J de U, cuando yo reemplace ese U por ese valor óptimo, entonces esta función tenga un valor óptimo, es decir, tenga un máximo o un mínimo, dependiendo lo que significa esa función j. La función objetivo, por ejemplo, podría representar los costos que me determinan cuando yo aplique este control. ¿Qué costos se me generan al aplicar, por ejemplo, un tratamiento y un aislamiento de la enfermedad de las personas infectadas? Entonces, esos costos van a estar incluidos aquí en esta función objetivo. ¿Sí? Entonces, generalmente van a ser los costos, una función de costos, ¿no? Pero ustedes pueden plantear su problema de control óptimo no con costos, sino con beneficios, por ejemplo, o cualquier cualquier otro tipo de función, ¿no? Nosotros vamos a enfocar esta teoría de control óptimo solo para función objetivo que me va a representar los costos. Costos directos y costos indirectos que me generan cuando yo aplico el control. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es hacer entonces la teoría de control óptimo se enfoca en hallar un valor. Entonces, ¿qué valor? Voy a llamarlo el valor U barra. Entonces, un valor U barra tal que la función J evaluada en ese valor U barra sea el menor posible. ¿Sí? O sea, sea el mínimo, significa, ¿no? Es decir, lo que queremos encontrar es que J evaluado en U barra sea menor que J evaluado en cualquier valor de U. Y esto se debe cumplir para todo U. Este U puede ser, por ejemplo, en los números reales, cualquier número valor real, pero también depende qué representan en nuestro modelo el parámetro de control. En nuestro caso, por ejemplo, del modelo SIR, U me representa una tasa de tratamiento. Entonces aquí sabemos que U es un valor acotado en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, si yo quiero encontrar el control óptimo, entonces ese control óptimo va a ser el valor U barra. El U barra tengo que encontrarlo en 0, 1, de forma que cuando yo evalúe la función objetivo, la función de costos en U barra, me dé el menor posible de cualquier otro valor que yo, por ejemplo, digamos que el valor objetivo fue 0.3, entonces J evaluado en 0.3 es el más pequeño que si yo evalúo J en cualquier otro valor, por ejemplo en 0, en 0.1, en 0 no porque no habría control, sería en 0.1, en 0.2, 0.5, 0.7. J evaluado en 0.3 es el más pequeño posible, ¿sí? Porque ahí existe un mínimo. ¿Y para qué me va a servir eso? Entonces, gráficamente, por ejemplo, digamos que yo voy a graficar aquí, tengo aquí el tiempo, y me voy a enfocar simplemente en graficar las personas infectadas. Entonces, acá los infectados. Y vamos a partir, por ejemplo, de una condición inicial de infectados y sub 0. Entonces, lo que hago es, si yo ya encontré ese valor U barra, entonces
yo lo que voy a hacer es graficar, por ejemplo, desde el tiempo inicial 0 hasta un tiempo final. Digamos aquí, tiempo final. Y digamos que entonces con el modelo sin control, que es cuando u vale 0, entonces digamos que me dio la siguiente gráfica, que la teníamos en color verde. Entonces digamos que me dio esta gráfica. Miro, por ejemplo, que esta es la solución IDT. Esta es la solución IDT del modelo sin control. ¿Mm? Y digamos que ahora yo ya me di cuenta que yo puedo aplicar un control por tratamiento, aplicando la tasa de tratamiento U barra, y cuando apliqué la tasa de tratamiento U barra, voy a graficar ese modelo con control, que lo voy a colocar en color naranja. Entonces digamos que al inicio casi no la solución era muy parecida al modelo sin control, pero después me doy cuenta que sí, efectivamente tenemos un control y está funcionando ese control. ¿Mm? Esto pues lo voy a graficar solamente hasta el tiempo t sub f, ¿no? Que ese tiempo t sub f lo puse como muy cerca, entonces vamos a decir que lo tengo por aquí, hasta aquí. Entonces a esta solución la voy a llamar I barra de t, ¿sí? Que esta es la solución con control. Entonces, esta I barra de t es la solución a este PBI, al modelo con control. Y esta I de t en color verde es la solución al PBI del modelo sin control. Y entonces mi objetivo es reducir la cantidad de personas infectadas. ¿Sí? Ahora, en el tiempo final que yo escriba, entonces aquí tenemos el valor final, que es los infectados evaluados en TF. Entonces, en ese tiempo final, yo puedo decidir si lo dejo libre, el valor I barra evaluado en TF, o puedo hacer una restricción sobre él. Por ejemplo, decir que, digamos que la condición inicial fueron de 10 personas infectadas y veo que en el tiempo eso empieza a crecer hasta 100 personas infectadas. Entonces digo, yo quiero encontrar un control óptimo de forma que estas 10 personas infectadas pueden crecer, pero después del tiempo se reduzcan, por ejemplo, a 5 personas infectadas, a la mitad. Entonces ahí estaríamos diciendo que I barra evaluado en el tiempo final tiene que ser igual a 5. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos entonces según lo que se dice anteriormente? ¿Qué podemos concluir de aquí? Así, el objetivo, en nuestro caso, será resolver el siguiente problema de control óptimo. El siguiente problema de control óptimo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro problema de control óptimo? Entonces, será minimizar, o coloquémoslo simplemente optimizar, ¿no? Porque depende si nosotros queremos minimizar o maximizar, depende si tenemos función de costos, función de beneficios, etc. Entonces será optimizar una función objetivo que será J de U, entonces sujeto a, entonces ¿a quién está sujeto esa función objetivo? Esa función objetivo está sujeta
a un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué sistema de ecuaciones diferenciales? X' igual a f de x, u, f de x, u, y con la condición inicial x evaluado en 0 igual a x sub 0. Entonces aquí, en este caso, estamos asumiendo entonces que la función u, que esta función u es una función u de t que va a estar dentro de un intervalo, llamémoslo u sub 0, u sub f. ¿Sí? Dentro de ese intervalo u sub 0, u sub f. O como les digo, podemos dejarlo en todos los números reales, por ejemplo, dependiendo el control que yo elija, ¿no? Si esto es una tasa, ya sabemos que está entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, este es nuestro problema de control óptimo que nosotros queremos resolver. Ahora, ¿cómo es x en el tiempo final? Entonces, si yo evalúo x en el tiempo final, entonces yo puedo dejarla. Entonces, ¿cómo es? Yo la puedo dejar libre, que simplemente encuentro el control óptimo u barra, o lo puedo dejar condicionado, es decir, que x evaluado en t barra me dé un valor fijo, digamos, xf, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo aquí x en el tiempo final lo fijo, por ejemplo, a xf, entonces aquí yo ya no tendría un problema de valor inicial, sino que tendría que resolver un problema de valor en la frontera. Entonces, para resolver el PBF, de acuerdo a lo que nosotros miramos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces yo ya no puedo utilizar el método de Runge-Kutta, el OD45 que lo utilizaba en MATLAB, ¿no? Ahí tengo que utilizar es otro integrador. Bueno, eso pues, esa parte se la trabajará pues más adelante cuando hagamos la programación en MATLAB, ¿no? Por el momento simplemente este X en el tiempo final pues es un interrogante, ¿no? No sabemos cómo dejarlo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para nosotros plantear un problema de control óptimo, ¿no? Entonces, para plantear el problema anterior, tenemos en cuenta entonces vamos a mirar entonces cómo vamos a plantear cada una de esas, ¿no? Entonces, primero la función objetivo j de u. Entonces, vamos a ver cómo la vamos a plantear. Entonces, primero, función objetivo. Entonces, esta función objetivo, que la he llamado j de u, entonces esta la vamos a colocar como, generalmente hay muchas formas de plantear la función objetivo, pero generalmente haciendo uso del principio del máximo de Pontryagin, entonces esa función objetivo se plantea como la integral desde el tiempo inicial t sub 0 hasta ese tiempo final t sub f de una función que la voy a llamar L. Y esa L va a depender de las variables de estado del sistema, de nuestro control o controles, porque este U no solamente puede ser un control, puede ser un vector de controles, ¿no? O sea, si yo tengo como controles, digamos, el aislamiento de personas infectadas, tengo también otro control, por ejemplo, que sea la vacunación, entonces este control U pues va a ser un vector U sub 1, U sub 2, donde U sub 1 es el vector, es el control de aislamiento y U sub 2 va a ser el control por vacunación, ¿no? Entonces, todo depende de mi sistema de control. Entonces, esa función
L, que nosotros lo llamamos generalmente el lagrangiano. Entonces, ese va a ser un tipo de lagrangiano. ¿M? Entonces, nuestra función objetivo va a ser de esta forma. ¿M? El sistema de ecuaciones ya dijimos que era x' igual a f de x, u. ¿M? Entonces necesitamos, para plantear el problema, tenemos en cuenta la función objetivo, el sistema con control. Entonces, ¿quién es nuestro sistema con control? Pues es x' igual a f de x, u. F de x, u. Y tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales, que decimos que x de 0 va a ser igual a x sub 0 y x en el tiempo final, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a dejar. Por el momento lo voy a dejar un valor fijo que lo voy a llamar x sub f. Bueno, aquí el tiempo inicial estoy asumiendo que es 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos todos tomar como tiempo inicial el 0, ¿no? El tiempo 0. Muy bien, entonces ya tengo la función objetivo, el sistema con control y vamos a tener en cuenta un hamiltoniano. Una función multivariable hamiltoniano que lo voy a llamar la función h. Es una función h, que esa función h depende de las variables de estado del modelo, de nuestro control u y de unas variables adjuntas que las voy a llamar lambda, que no son más que unos multiplicadores de Lagrange, ¿no? De lo que uno mira, por ejemplo, en el cálculo de varias variables, mira los multiplicadores de Lagrange, entonces son unas variables, a esas se les llama variables adjuntas. Entonces, hamiltoniano h igual a esto, siendo lambda variables adjuntas al sistema con control. Esta función hamiltoniana cumple las siguientes características. Entonces, ¿qué va a cumplir? Va a cumplir, primero, que si esa función hamiltoniana la derivo respecto a las variables adjuntas, me tiene que dar el sistema con control. Es decir, me debe dar x punto. Siguiente, si ese hamiltoniano lo derivo respecto a las variables del sistema, me debe dar menos las derivadas de las variables adjuntas. Y, finalmente, si ese hamiltoniano lo derivo respecto al control, el resultado me debe dar 0. Ahora, entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas tres condiciones que debe cumplir el hamiltoniano, entonces vamos a tomar en cuenta el siguiente hamiltoniano. Entonces, de esta manera, se puede tomar la función h, ese hamiltoniano, como el lagrangiano, que era la parte que aparecía dentro de la función objetivo, L de x, u,
más lambda veces el lado derecho del sistema con control, que era x, u. Y ustedes pueden darse cuenta que cumple las condiciones anteriores. Si yo derivo este h respecto a lambda, entonces me queda esto 0 y me queda f de x, u, que ese es el x'. ¿Quién va a ser este lambda? Pues son las variables adjuntas del sistema y van a cumplir que lambda' es igual a menos h, el hamiltoniano derivado respecto a las variables de estado. Y si yo derivo h respecto al control, entonces me tiene que garantizar que eso es igual a 0. ¿Para qué? Pues de acuerdo a lo que nosotros hemos visto del cálculo de varias variables, si la derivada de una función multivariable respecto a una variable es 0, en esos puntos es donde nosotros vamos a encontrar los máximos y los mínimos. Entonces, esta es nuestra condición, ¿no?, para garantizar eso. Y además, entonces, de esa manera se puede tomar h, ¿no? Entonces, además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que esas variables lambda evaluadas en ese tiempo final, entonces, ¿qué tiene que pasar con esas variables lambda evaluadas en tiempo final? Eso me deben dar 0. ¿Mm? Entonces, esa es la condición, a esta se le llama condición de transversalidad. ¿Mm? Condición de transversalidad. Por lo tanto, el problema de control óptimo se enfoca en resolver un problema de valor inicial y un problema de valor en la frontera. Entonces, vamos a reunir ahora ya entonces todo nuestro problema a resolver. Entonces, ¿cómo se va a formular entonces nuestro problema de control óptimo? Primero, tengo que optimizar una función objetivo que la he llamado j de u y que esa está definida como la integral desde 0 hasta un tiempo final de f del lagrangiano L de x, u respecto al tiempo, ¿sí? Y eso está sujeto a ¿y qué tiene que sujeto a qué está? Pues está sujeto a que x' es igual a f de x, u con la condición inicial de que x de 0 sea igual a x sub 0. Y también tenemos otro sistema que es lambda' igual a, voy a llamar una función g. Entonces, no, perdón, función g no, porque ya sabemos quién es lambda'. Sabíamos que la derivada respecto a las variables del hamiltoniano, respecto a las variables de estado era menos lambda'. Entonces, lambda' va a ser menos el hamiltoniano respecto a las variables de estado del sistema. Pero este sería un problema de valor en la frontera porque tenemos que tener en cuenta que lambda evaluado en el tiempo final nos debe dar 0. ¿Qué más tenemos? Y tenemos por último que
la derivada del hamiltoniano respecto a los controles, entonces me da 0. Y ese sería entonces nuestro problema de control óptimo. Optimizar una función objetivo sujeto a un problema de valor inicial, que lo tenemos aquí. Este sería nuestro problema de valor inicial. Y este que tenemos acá sería un problema de valor en la frontera, ¿no? Porque no es problema de valor inicial, sino, digamos, un problema de valor final, ¿no? Entonces aquí en esto es lo que uno dice la integración hacia atrás, porque nosotros tenemos la condición final. Sabemos que los lambda en el tiempo final nos da 0, entonces integramos hacia atrás y para mirar cuánto es el lambda, por ejemplo, en 0, cuántos son los lambda iniciales y sacamos las soluciones. Estos lambda simplemente son unas variables adjuntas al sistema de ecuaciones, pero que deben satisfacer esta restricción que está aquí. Entonces, el siguiente teorema nos dice que nosotros sí podemos encontrar un control óptimo, es decir, un valor u barra, que el anterior problema sí tiene una solución, ¿no? Entonces, el siguiente teorema garantiza que existe un valor u barra, que existe un control óptimo u barra, que existe un control óptimo u barra. ¿Y quién es ese control óptimo u barra? Entonces vamos a hablar del teorema. Entonces, teorema. Entonces, el teorema textualmente nos dice lo siguiente. Asumimos u barra óptimo para el sistema de ecuaciones x punto igual a f de x, u con x de 0 igual a x sub 0. Y vamos a tener en cuenta lambda, y las voy a llamar x barra, que x barra sería la solución ya teniendo en cuenta el valor u barra, ¿no? Entonces, lambda y x barra son las correspondientes trayectorias. Son las correspondientes trayectorias. Entonces, existe una solución. Bueno, aquí, perdón, aquí vamos a colocar simplemente lambda y x, ¿no? Entonces, ¿quiénes son lambda y x? Pues x es la solución al PBI y lambda es la solución al PBF, ¿no? Al que teníamos acá de lambda prima. La solución a este es x, que es este de aquí. Y la solución a este es lambda. Voy a colocar al derecho, voy a colocar primero y x y lambda son las correspondientes trayectorias al problema de control óptimo. Entonces existe una solución y entonces esa solución va a ser x barra, que voy a colocar. ¿Quién es x barra? Pues ya son estas soluciones x y lambda, pero ya evaluadas con u igual a u barra, ¿no? Es decir, resolviendo el modelo f de x barra, u barra y lambda con h evaluado en el x barra que tenemos. Entonces la solución x barra, existe esa solución x barra y lambda barra tal que, y entonces, ¿qué se nos va a cumplir?
que x', tal que x barra prima, la derivada de x barra, es igual al hamiltoniano respecto a las variables lambda evaluadas en x barra, lambda barra y u barra, que es nuestro control óptimo. Y tenemos también lambda barra prima, que va a ser igual a menos el hamiltoniano respecto a las variables de estado x evaluadas en x barra, lambda barra y nuestro control óptimo u barra. Y además h evaluado en el x barra, en lambda barra y en u barra maximizan la función hamiltoniana, es decir, es igual al máximo de los h evaluados en x barra, lambda barra, u. Noten que aquí coloco u barra y acá coloco u simplemente. Y esto se tiene para todo tiempo entre 0 y el tiempo final, donde corremos nuestro modelo, ¿no? Y además, lambda evaluado en el tiempo final nos va a dar igual, y esto es una definición de este teorema, es el gradiente de nuestro f evaluado en la solución x de tf en el punto final. Y pues nosotros por nuestra condición la hemos tomado que esto nos tiene que dar 0, la condición de transversalidad, ¿no? Lambda en el tiempo final va a ser 0 y no es más que el gradiente de f, que es decir, el x', ¿no? El x' inicial evaluado en esa solución x barra en el tiempo final. Entonces, este teorema nos está garantizando que sí existe una solución, que tenemos que encontrarla. Entonces aquí, el valor x evaluado en el tiempo final puede ser libre o sujeto. Entonces, nosotros, para ejemplificar esta teoría, que es resolver, a grosso modo sería resolver este problema de control óptimo, voy a empezar con unos modelos sencillos que son de tipo lineal, donde yo diré quién es el hamiltoniano, quién es el sistema de ecuaciones y vamos a generar el hamiltoniano y a partir del hamiltoniano sacamos el sistema adjunto. Entonces, para que me comprendan cuando yo esté hablando, este será el funcional que vamos a optimizar, nuestro funcional. Este se llama lagrangiano, ¿sí? Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que sería el PBI, y este PBF se va a llamar el sistema adjunto, ¿no? En nuestro caso el sistema adjunto, recuerden que es lambda prima igual a menos el hamiltoniano respecto a las variables de estado, ¿no? Y vamos a tener también nuestro control óptimo, lo vamos a sacar derivando el hamiltoniano respecto a los controles e igualándolos a 0. De ahí de aquí vamos a sacar cuánto vale u barra. Entonces, vamos a resolver entonces los siguientes ejemplos. Entonces, como estos primeros ejemplos son lineales, entonces no voy a utilizar códigos de programación en MATLAB para resolver PBIs o resolver PDFs. Simplemente vamos a hacer unos gráficos de las soluciones que nosotros vamos a obtener de forma analítica. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces, primer ejemplo.
Vamos a resolver el siguiente problema de control óptimo. Entonces, vamos a resolver. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Minimizar el siguiente funcional de costos. Minimizar el funcional de costos J. J es igual a la integral desde 0 hasta 1 de el control sería u al cuadrado dt. Entonces estoy asumiendo que los costos son proporcionales al control. Si yo aplico el control, nuestro costo se va a incrementar su valor al cuadrado. Y bueno, y esta integral pues lo que me está representando es una suma infinita en el tiempo inicial 0 y tiempo final 1. Digamos que el tiempo está en días. Entonces, en un día quiero mirar cuántos son mis costos. Y eso está sujeto al siguiente sistema de control. Entonces, nuestro sistema de control va a ser x', pero en este caso x no es un vector, sino es una ecuación diferencial normal. Entonces voy a colocar x minúscula. X' igual a x más el control u. Y voy a tener en cuenta que la condición inicial es que x de 0 sea igual a 0. Pero también quiero que x en el tiempo final no esté libre, sino que esté sujeto. Quiero estimar que x de 1 sea igual al número e. Entonces, quiero encontrar esa solución. Quiero encontrar cuánto debe ser el control para que la solución de esta ecuación diferencial entonces me dé e. Entonces, bueno, hagamos un paréntesis aquí para hablar del modelo sin control. Entonces, si nosotros hablamos aquí del modelo sin control, entonces nosotros tendríamos la ecuación diferencial x' igual a x, porque el valor de u sería 0. Y nuestra condición inicial es x de 0 igual a 0. Entonces de aquí sabemos, de las ecuaciones diferenciales, sabemos que la solución es x de t igual a x sub 0 por e a la t. ¿no? Esta sería la solución. ¿no? La derivada de esta sería la misma, x sub 0 por e a la t. X sub 0 por e a la t, pero x sub 0 es 0. Entonces, por lo tanto, me daría la solución 0. Entonces, x de t es la función constante 0. O sea que nuestro gráfico si aquí tengo y acá tengo x, entonces nuestra solución x de t no es más que, entonces aquí pongámosla, x de t es 0, ¿no? Esta sería la solución a este problema inicial. Y esa pues es la solución constante 0. Aquí tenemos el t, acá tenemos el x de t, y esta sería la solución en el intervalo desde 0 hasta 1. Pero entonces yo lo que quiero es que a la derivada, perdón, le voy a aumentar, ¿no? El control lo que hace es aumentar, aquí en este caso. Entonces yo quiero encontrar un valor u barra, quiero hallar aquí. ¿Quién tiene que ser ese u barra? De manera que cuando lo aplique, entonces esta solución no se mantenga constante en 0, sino que la solución empiece a subir, empiece a incrementar. ¿Y hasta dónde quiero que empiece a incrementar? Que cuando el tiempo valga 1, quiero que incremente este valor aquí hasta el número e, hasta este número e.
Y entonces, esta solución que tengo aquí es la solución sin control x de t. Y entonces yo quiero encontrar ahora esta solución que nosotros en la teoría arriba la habíamos llamado x barra de t, de forma que x barra evaluada en 1 me dé e, que esta es la condición final, que esta sería nuestra condición final. Entonces vamos a resolver este problema de control óptimo. Entonces empecemos primero definiendo nuestro hamiltoniano. Entonces, ¿quién sería? Entonces, vamos a seguir siempre estos pasos que había escrito antes del teorema, ¿no? Y antes de proponer el problema de control óptimo. Entonces, primero tenemos que identificar quién es nuestra función objetivo, tenemos que identificar quién es nuestro sistema de control, tenemos que ver si el X en el tiempo final no lo dejaron libre o no lo dejaron fijo, que en nuestro caso lo tenemos fijo. Luego planteamos nuestro hamiltoniano y ya que nosotros conozcamos quién es el hamiltoniano, entonces ya con eso proponemos nuestro problema de control óptimo. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, en este caso, nuestro hamiltoniano sería la función h. Entonces, ¿quién es esa función h? En nuestro caso, h sería el lagrangiano, que es la parte del integrando de la función que queremos optimizar. Entonces, el lagrangiano sería u cuadrado más, vamos a colocar unas variables adjunta, una variable adjunta que se va a llamar lambda, y multiplicado por f. ¿Quién es f? El lado derecho de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso sería x más u. Esta sería entonces nuestra función a optimizar. Muy bien. Entonces, vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, el problema de control óptimo. Entonces, así, el problema de control óptimo, que de aquí en adelante para decir problema de control óptimo voy a colocar las iniciales, problema de control óptimo, PCO. Entonces, así el PCO, el problema de control óptimo, es. Entonces, ¿cuál es nuestro problema de control óptimo? Lo voy a escribir aquí. Entonces, primero es minimizar J, que es la integral desde 0 hasta 1 de u cuadrado de t, sujeto a, y entonces vamos a colocar. ¿Quién es nuestro sistema de ecuaciones? Nuestro sistema de ecuaciones es x' igual a x más u. Aquí mucho cuidado con las x mayúsculas y x minúsculas. X minúscula me representa una variable en R, x mayúscula una variable en Rn. Entonces tenemos nuestro sistema x' igual a x más u con la condición inicial x de 0 que es igual a 0 y nuestra condición final que x de 1 es igual a e. Tenemos también las variables adjuntas que tenemos que lambda prima sería igual a menos el hamiltoniano derivado respecto a la variable x, entonces vamos de una vez a calcular esa derivada. Si nosotros tenemos acá arriba el hamiltoniano y lo derivamos respecto a x, esto es 0, aquí dentro del paréntesis nos daría 1 y 1 multiplicado por lambda nos daría menos lambda. Entonces sabemos que nuestro sistema adjunto es lambda prima igual a menos lambda. Y tenemos la condición de frontera que es lambda en el tiempo final, en nuestro caso el tiempo final es 1, sabemos que debe dar
0. Y por último, entonces vamos a calcular el hamiltoniano respecto al control. Entonces, si yo derivo el hamiltoniano respecto al control, me quedaría 2u y me quedaría más, dentro del paréntesis, la derivada respecto a u es 1, multiplicado por lambda me daría lambda. Entonces, este es nuestro problema a resolver. Entonces, para resolver este problema, pues son problemas lineales que yo puedo resolver estas ecuaciones, estos problemas de valor inicial, problemas de valor en la frontera, yo puedo resolverlos, entonces vamos a ir resolviendo, ¿no? Entonces, para eso voy a llamar voy a reducir este problema a un sistema de ecuaciones y las voy a enumerar. Entonces, la primera ecuación que voy a tener en cuenta es esta, el sistema para lambda. Entonces tengo que lambda prima es igual a menos lambda y a esta la voy a llamar la ecuación número 1. La ecuación número 2 voy a llamarla a la derivada de h respecto a u. Entonces tengo 2u más lambda y esto me tiene que dar igual a 0, ¿no? Sabemos que esto debe ser 0 y a esta la voy a llamar la ecuación número 2. Y la ecuación número 3, el PBI que tenemos, que sería, en nuestro caso sería x', entonces sería x' igual a x más u. Y a esta la voy a llamar la ecuación número 3. Entonces vamos a resolver esas ecuaciones y vamos a calcular. Entonces, de la ecuación número 1, entonces, de la ecuación número 1 podemos igualar a 0 y tenemos que lambda prima más lambda es igual a 0. ¿Sí? A ustedes les queda el ejercicio pues de calcular su solución. La pueden hacer por variables separables. Esta ecuación diferencial la pueden resolver por variables separables, por por la teoría de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, etcétera, ¿no? Ustedes pueden comprobar que la solución me da lambda de t es igual a C1 por E a la menos t. C1 por E a la menos t. Bueno, aquí qué pena, tengo un error. Lo voy a colocar en color rojo para que lo noten. Este lambda de 1 aquí no puede ser 0. Este lambda de 1 es libre. Es decir, ese es el que vamos a encontrar. ¿Cuánto es lambda de 1? ¿Sí? Entonces, me voy a regresar un poquito como para aclarar esa parte, que de pronto no la dije, no fui muy claro. Y entonces teníamos que aquí. Entonces, en el valor de x de t de f puede ser libre o puede ser sujeto, ¿no? Y entonces aquí tengo que tener en cuenta dos cosas. Entonces, si x de tf es libre, entonces los lambda en el tiempo final me deben dar 0. Es decir, si yo dejo libre la solución con control en el tiempo final, entonces yo tengo que tener en cuenta la condición de transversalidad, que es lambda de tf igual a 0. Y, punto, si x de tf es sujeto, entonces lambda de tf lo dejamos libre. Entonces, esas son las condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, más adelante vamos a hacer otros ejemplos donde se dé lo contrario. Entonces, aquí en este caso tengo x de 1, este x de 1, que es x en el tiempo final, es sujeto, está sujeto al valor e de Euler. Por lo tanto, lambda en el tiempo final tiene que ser libre, ¿no? Aquí en este caso, este signo de interrogación significa que es libre.
dejémoslo mejor así, libre. X lambda de 1 libre. Muy bien, entonces vamos a resolver. Como es libre, entonces no puedo encontrar un problema de valor inicial. Entonces ya simplemente tengo que lambda de t es este valor, C1 por e a la menos t. Entonces a esta a esta ecuación de aquí la voy a llamar la ecuación número 4. Voy a seguir la numeración para continuar, ¿no? Entonces con el proceso algebraico. Muy bien, entonces, ahora, de la ecuación 2, nosotros podemos, por ejemplo, despejar u ahora, ¿no? De la ecuación 2 podemos despejar u en términos de lambda, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Ahora, de la ecuación 2, si nosotros despejamos u, entonces nos quedaría u es igual a menos lambda medios, menos lambda dividido entre 2. Pero si nosotros reemplazamos lo que vale lambda de t, entonces ya encontramos u de t también, ¿no? Entonces, reemplazando 4, entonces, reemplazando el valor que tenemos en 4, entonces nos queda que u, que depende de t, sería igual a menos c1 dividido entre 2 por e a la menos t. Entonces noten que ya lo conozco el control. Ya conozco la función u de t, pero la conozco parcialmente. En el momento la conozco de forma parcial. Muy bien, ahora, a esta la vamos a llamar la ecuación número 5. Entonces ahora voy a tomar la ecuación número 3 y voy a reemplazar ese valor de u de t ahí. Y entonces y con eso ya puedo resolver la ecuación diferencial 3. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, reemplazando el valor que toma 5 en la ecuación número 3, entonces nos queda. La ecuación era x' es igual a x más u. Entonces aquí en lugar de u voy a escribir el valor de u de t. ¿Y qué me queda? Entonces me quedaría x' menos x es igual a u de t, que u de t es menos c1 medios por exponencial de menos t. Y noten que esta es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes no homogéneos. Vamos a realizarla, vamos a hallar su solución. Entonces, su solución es, yo les dejo a ustedes como ejercicio que resuelvan esta ecuación, pues pueden sacar la ecuación característica, que es m menos 1 igual a 0, por lo tanto m valdría 1, y así sacan xh, que sería c por e a la t. Entonces ese sería xh. Luego calcular una solución particular, bueno, hacen todo ese procedimiento, ¿no? Voy a borrar esto. Y voy a colocar entonces quién es la solución. Entonces su solución va a ser x de t igual. Entonces la solución es un valor c sub 2 por e elevado a la t menos un valor c sub 1 sobre 4 por e a la menos t. Entonces esta es la solución general. Solución general. Entonces noten que yo ya he resuelto, ya tengo quién es u de t y quién es x de t. A mí me interesa solo eso, quién es u de t y quién es x de t. De forma que, entonces, de forma que me optimice ese problema. Entonces ahora, vamos a mirar. Entonces, ¿quién es este x de t? Entonces ya tengo x de t y ya tengo el u de t. Entonces necesito calcular quiénes son estas constantes.
Entonces a esta la voy a llamar la ecuación número 6. ¿Cómo hago para calcular esas constantes? Pues tengo en cuenta las condiciones iniciales y finales. X de 0 igual a 0 y X de 1 igual a E. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, vamos con la primera. Como X de 0 vale 0, entonces calculemos X de 0 en la ecuación número 6. Entonces X de 0 sería C sub 2 por E a la 0, que me daría 1, menos C sub 1 cuartos por E a la 0, que daría 1, y esto tiene que valer 0. De aquí podemos deducir que C sub 2 es igual a C sub 1 sobre 4, es decir, que C sub 1 es igual a 4 veces C sub 2. Y entonces con esto ya tengo el valor de esta constante, que a esta la voy a llamar la ecuación número 7. Vamos con la otra condición. Además, tenemos la otra condición, que x evaluado en 1 me debe dar el número e. Entonces vamos a evaluar en la ecuación número 6. X evaluado en 1. Entonces x evaluado en 1 sería c sub 2 por e a la t, que como t vale 1 me quedaría simplemente e, menos c sub 1 dividido entre 4 por e a la menos 1, porque t vale 1, y eso me debe dar el número e. Pero nosotros conocemos que c sub 1 es igual a 4 veces c sub 2. Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces tenemos c sub 2 por e menos c sub 1 lo reemplazo por 4 veces c sub 2. Y esto dividido entre 4 por e a la menos 1. Y esto es igual a e. Y de aquí nosotros podemos ya encontrar el valor de c sub 2. Entonces factorizamos c sub 2 en el lado izquierdo. Podemos observar aquí que se me simplificó el 4. Entonces me queda c sub 2 es factor de e menos e a la menos 1. Y esto es igual a e, de donde el valor de c sub 2 es e sobre e menos e a la menos 1. Entonces ya hemos encontrado el valor de c sub 2. Y si nosotros reemplazamos este valor de c sub 2 en 7, entonces encontramos el valor de c sub 1. Entonces, al reemplazar c sub 2 en 7, obtenemos el valor de c sub 1. ¿Quién es c sub 1? 4 veces el valor de c sub 2. Entonces me quedaría que c sub 1 es igual a 4 veces e sobre e menos e a la menos 1. Y hemos encontrado el valor de c sub 1. Y si reemplazamos c sub 1 y c sub 2 en la ecuación 6, encontramos el valor de x de t. Y si reemplazamos c sub 1 en la ecuación 5, encontramos quién es el control óptimo u barra de t. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, ahora, si reemplazamos el C1 y C2 en las ecuaciones que había llamado 5, en las ecuaciones, perdón, 5 y 6, sí, en las ecuaciones 5 y 6 tenemos nuestros valores óptimos. Entonces, ¿quiénes son los valores óptimos? Vamos a escribirlo aquí. Entonces tendríamos nuestra solución x barra de t. Entonces, ¿quién sería la solución x barra de t? Entonces aquí tengo x de t, que x de t es c2 por e a la t menos c1 cuartos por e a la menos t.
Entonces tendríamos que x de t sería, bueno, voy a copiarla un poquito más a la izquierda para hacer las operaciones aquí. Entonces tendría x barra de t sería igual. Tenemos C2 por E a la T. C2 vale E sobre E menos E a la menos 1 y esto multiplicado por E a la T. Y dice menos C1 cuartos menos, pero C1 cuartos, si C1 lo divido entre 4 me quedaría también E sobre E menos E a la menos 1 y eso multiplicado por E a la menos T. ¿Mm? Entonces, aquí nosotros podemos operar este E por E a la T sería E a la T más 1 dividido entre E menos E a la menos 1 y aquí me quedaría menos y si multiplico me quedaría E a la 1 menos T sobre E menos E a la menos 1 y entonces esto sería E, la voy a escribir así, 1 más T menos E a la 1 menos T y todo dividido entre E menos E a la menos 1. Y tenemos nuestra solución óptima. Y U barra de T, que U barra de T habíamos dicho que era menos C1 medios por E a la menos T. Entonces ¿quién es C1? C1 es 4 veces E sobre E menos E a la menos 1. Si lo divido entre 2 me quedaría 2 veces. 2 veces E sobre E menos E a la menos 1 y esto multiplicado por E a la menos T. Entonces esto me quedaría menos 2 veces E a la 1 menos T sobre E menos E a la menos 1. Y estas soluciones las debo tener en cuenta con el t entre 0 y 1. Entonces, así, la solución al problema de control óptimo es, entonces vamos a escribir quiénes son esas soluciones. Son la solución x barra de t, que la habíamos simplificado arriba como la solución e a la 1 más t menos e a la 1 menos t. La voy a dejar ahí para copiarla. E a la 1 más t menos e a la 1 menos t sobre e menos e a la menos 1 y en el intervalo con t, bueno, ahorita lo definimos mejor las otras, y la solución u de t, u barra de t, que es el control óptimo, que es menos 2 veces e a la 1 menos t sobre e menos e a la menos 1. Y estas dos funciones, el t acotado entre 0 y 1. Vamos a hacer los gráficos en MATLAB de estas funciones y entonces con eso vamos a mirar a ver entonces cómo nos quedan las soluciones de ese modelo con control y las soluciones sin control. Muy bien, entonces el código pues ya lo tengo hecho, entonces lo voy a explicar cómo lo hice, simplemente es graficar las funciones, entonces declaramos el tiempo, entre el tiempo inicial 0, tiempo final 1, aquí voy a crear un vector T mayúscula que vaya desde 0 hasta 1 en 500 partes para hacer las gráficas, ¿no? Entonces, recordemos que la solución sin control era x de t igual a 0, entonces para que me cree ese vector lo voy a llamar x, simplemente la solución sin control.
entonces va a ser 0 multiplicado por el tiempo. Y así me crea un vector lleno de ceros con 500 particiones. Calculamos la solución óptima, que habíamos dicho que era x barra, la voy a llamar x mayúscula b, y entonces será e elevado a la 1 más t menos e elevado a la 1 menos t, y eso dividido entre e a la 1 menos e a la menos 1. Asimismo, también coloco la función u barra, que era el control óptimo, que era menos 2 multiplicado por e a la 1 menos t dividido entre el mismo denominador, e a la 1 menos e a la menos 1. Voy a dibujar en un subplot, es decir, en dos gráficas. En la del lado izquierdo voy a graficar la solución sin control, t versus x, con la solución con control, t versus xb. Solución sin control en color azul, solución con control en color rojo. ¿Sí? Aquí coloco las etiquetas, el tiempo, que es la solución x de t, y le coloco un legend, que es sin control y con control. Y como está acotada esa solución, entonces voy a hacer un axis entre 0 y 1, t0 y tf, y el eje y entre 0 y 3, porque sabemos que el máximo valor que toma es x de 1, que es igual a e. En el otro subplot voy a graficar el control para ver cómo es que debo aplicar el control. Entonces, en el otro subplot grafico t versus el control óptimo, u sub b, en color rojo, y hago el x label y el y label. Entonces vamos a hacerlo correr y nos podemos dar cuenta aquí que tenemos estas gráficas. ¿Sí? Y entonces estas gráficas son las que me están representando cómo debo aplicar yo los controles. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos que si el modelo fuera sin control, es decir, donde u vale 0, la solución me da la solución constante x igual a 0. Y cuando yo aplico control, entonces la solución ya aumenta y es una función creciente de esta forma. De tal forma que esa función con control, si yo la evalúo en el tiempo final 1, esto me da el número e de Euler, aproximadamente 2.7. ¿Y cómo debo aplicar ese control? De esta forma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero como algo aplicado, supongamos nosotros que tenemos, por ejemplo, que X me representa el crecimiento de una bacteria, pero que una bacteria que es benéfica para nosotros, digamos. Entonces, y veo que la condición inicial no tengo nada de bacterias, digamos, en el cuerpo de un individuo, entonces, por lo tanto, no hay población de bacterias. Entonces, el control que yo voy a utilizar es aumentar la producción de esas bacterias buenas. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Pues el control acá me dice cómo debo ingresarlo, ¿no? Bueno, ese control, pues en este momento no sabría decir para el problema qué significaría, pero entonces nos está diciendo que al inicio, cuando el tiempo es 0, el control debemos colocarlo en menos 2.3.13. Ese sería el valor inicial y con eso entonces la curva x de t empieza a subir. Si por ejemplo yo quiero ser más puntual y quiero saber cuánto es el control que debo aplicar a la mitad del tiempo en 0.5, entonces aquí me dice que aproximadamente en 0.5 debo aplicar un control de menos 1.3999. O sea que a medida que transcurre el tiempo voy aumentando el control. El control también es una función creciente. Y al final debo dejar el control en menos 0.85, ¿no? Eso sería lo que me está diciendo. Si yo aplico ese control de esta forma, que esa sería la solución u de t, entonces la solución óptima de nuestro problema de control óptimo es esta solución que está en color rojo. Muy bien, entonces esta, como lo había dicho, esta que está en color rojo, esta es la solución x barra de t, ¿no? Y esta que está en color azul es la solución x de t normal, que es sin control, ¿sí? Y esta curva que está aquí es nuestra curva óptima, u barra de t, que es el control óptimo. ¿Cómo debo aplicar ese control óptimo? Ahora,
Si nosotros nos preguntamos sobre los costos, entonces nosotros podemos también resolver esos costos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo mínimo? Entonces, si nosotros queremos sacar el costo mínimo, aunque en este caso, pues parece ser que fuera como un máximo, ¿cierto? Eh, porque tengo un funcional de costos, bueno, es un mínimo porque es un funcional de costos cuadrático, ¿no? Entonces, el costo mínimo, entonces sería J evaluado en U barra, ¿sí? Ese sería el costo mínimo. Entonces, ¿quién es? Pues nosotros teníamos que era la integral desde 0 a 1 de la función U al cuadrado, pero en este caso en lugar de U voy a escribir U de T, y U de T lo elevo al cuadrado y lo integro respecto a T. O sea que entonces lo que tengo que hacer es resolver esta integral. Integral desde 0 hasta 1. La función U de t era menos 2 por e a la 1 menos t. Si la elevo al cuadrado me quedaría ese menos 2, me quedaría 4 veces e a la 1 menos t. Y como esa exponencial está elevada al cuadrado, entonces me quedaría todo esto elevado al cuadrado dividido entre, bueno, mejor dicho lo voy a escribir así mejor. Entonces tengo la función u de t que es menos 2 por e a la 1 menos t sobre e menos e a la menos 1 y todo esto quedaría elevado al cuadrado por dt. ¿Y esto qué sería? Entonces voy a sacar de una vez las constantes de la integral y me quedaría 4, este menos 2 al cuadrado, acá me queda en el denominador, me quedaría e menos e a la menos 1 al cuadrado, y esto me quedaría multiplicado por la integral desde 0 hasta 1 de ¿quién? Y me quedaría de la función e a las 2 veces 1 menos t, y esto por diferencial de t. Y bueno, ustedes pueden resolver esta integral y comprobar que el resultado, se los dejo a ustedes como ejercicio, que resuelvan esa integral y comprueben que el resultado es 2 veces e al cuadrado menos 1 dividido entre e menos e a la menos 1 elevado al cuadrado. Y ese sería el mínimo costo que voy a utilizar. Y ese funcional de costos es aproximadamente 2.31. Entonces, si por ejemplo eso lo tomamos en miles de dólares, entonces digamos que el costo de producción fue de $2.310.